Buenas tardes, hermanos. Bienvenidos a esta transmisión de esta tarde de la meditación de la palabra de nuestro Dios, ahora del libro de Corintios. Hermanos, esperemos que esta palabra de nuestro Dios sea de bendición para todos, que podamos salir fortalecidos, salir bendecidos con la palabra de nuestro Dios, en la cual vamos a tener ahorita en estos momentos. Vamos a tener una oración para empezar con la meditación de la palabra que se encuentra en el libro de Corintios. Es una narración de lo que nos dice el apóstol Pablo en su carta paulina a los Corintios. Vamos a orar primeramente, hermanos. Bendito Padre Celestial, te alabamos y te glorificamos, mi Dios, y te damos gracias, Padre eterno, porque tú eres bueno, grande y maravilloso para con nosotros. Tú has tenido misericordia de nosotros, mi Dios. Has perdonado, Señor, toda falta, todo error, Señor. Has perdonado nuestro pecado, Señor, clavándolo en la cruz del Calvario, Señor. Quitando, Señor, todas aquellas cosas que estaban en contra de nosotros, Señor. Esas cosas que nosotros merecíamos, Padre bendito, y las clavaste tú, Señor, en la cruz del Calvario, Padre bendito, por amor a nosotros. Gracias, Señor, porque tú has tenido gracia y misericordia, Señor, por cada uno de nosotros, mi Dios, y suplicamos, Señor, que tú nos des entendimiento y sabiduría, mi Dios, que tú nos enseñes, Señor, a andar dentro de tus caminos, Señor, proclamar tu palabra, Padre Santo, en todo momento, Señor, tener fe, tener confianza en ti, Padre Santo, en todo momento, Padre mío, así como lo vamos a ver, Señor, aquí en esta carta a los Corintios del apóstol Pablo, Padre bendito. Bendice, Señor, a cada uno de los que están presentes, Señor, escuchando, conectados, Padre bendito, a través de las redes, Señor. Glorifícate tú, Padre Santo, que tu Espíritu Santo se mueva con poder, Señor, en la mente y en el corazón, Señor, de aquellos que lo vean, Padre bendito. En el nombre precioso de Jesucristo te alabamos y te glorificamos y te suplicamos todo esto, Señor. Amén. Bien, hermanos, vamos a entonar un coro, vamos a bendecir y glorificar a nuestro Dios, vamos a alabar a nuestro Dios con un coro, el cual se titula Porque Él vive. Nos envió a su Hijo Cristo, Él es salud, paz y perdón, vivió y murió por mis pecados. Vacía está la tumba porque Él triunfó, porque vive. Puedo vivir mañana porque vive. No hay temor, porque yo sé que en sus manos tiene el futuro y la vida vale la pena de vivir. Grato es tener a un tierno niño, tocar su piel, gozo nos da, pero es mejor la dulce calma que Cristo el Rey nos puede dar, pues vivo está.
porque vive. No hay temor, porque yo sé que en sus manos tiene el futuro y la vida vale la pena de vivir. Yo sé que un día el río cruzaré con el dolor, batallaré y al ver la vida triunfando invicta, veré gloriosas luces y veré al Rey, porque vive. Puedo vivir mañana, porque vive. No hay temor, porque yo sé que en sus manos tiene el futuro y la vida vale la pena de vivir. Y la vida vale la pena de vivir. Bien, hermanos, para empezar con este estudio vamos a leer en nuestras Biblias un versículo de la carta a los Corintios del apóstol Pablo en el capítulo 15, versículo 20. Nomás vamos a leer este versículo, vamos a leer 2 veces. Dice la palabra de nuestro Dios de la siguiente manera: Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Nuevamente, hermanos, dice la palabra de nuestro Dios: Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. ¿Por qué el cristiano debe de confiar en Dios? ¿Por qué el cristiano debe de confiar en Cristo? La gente que no conoce de Dios, la gente que no conoce de Cristo, de la palabra de nuestro Dios, hermanos, tiene esperanzas en diferentes cosas. En la ciencia, mientras va avanzando, van ellos tal vez confiando cada día más. Hay una manera en la cual una forma en la cual la gente está muy confiada en la ciencia que va avanzando, y si es cierto, está avanzando muy rápidamente. Un método por el cual la gente piensa que después de algún tiempo, como la ciencia va avanzando mucho, en algún momento puedan ellos volver a vivir. Este método, este programa se le llama la criónica. Este es un proceso, hermanos, de congelar a la persona que fallece a menos de 130 grados centígrados después de que fallece. Y esperan con ansia que la ciencia avance rápidamente. El propósito de la crónica es esperar el progreso de la tecnología para descongelar a aquellos que fueron congelados en un momento dado e intentar revertir la muerte, es decir, volver a la vida, volver a vivir. La crónica ha dado esperanza a muchas personas, pero no es nada gratis, no es absolutamente, no digamos que está al alcance de todas las personas. Si tú deseas que te congelen después de morir, a ti te puede costar o te va a costar en estos momentos unos $200,000, cosa que pues no cualquier persona puede hacerlo, solamente aquellas personas que tienen mucho dinero, aquellas personas que tienen suficiente cantidad de dinero, son millonarios en sí para poder costearse una
una cosa de este tipo. La mayoría de las personas pues no podríamos hacerlo. Pero ¿cuál es la esperanza de todo cristiano? ¿Cuál es la esperanza tuya? ¿Cuál es la esperanza que nosotros como hijos de Dios debemos de tener? ¿Qué viene para ti después de la muerte? Hermanos, el Evangelio nos trae buenas noticias. Y es precisamente eso es lo que significa la palabra Evangelio, buenas noticias. Porque la carta del apóstol Pablo a los Corintios forma parte de los evangelios, del nuevo evangelio, el nuevo pacto de nuestro Señor Jesucristo para con su pueblo. Y esta es una buena noticia para ti y para todos aquellos que quieran creer en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Mejores noticias aún que este programa que les acabo de mencionar, llamada La Crónica. Todo aquel que se arrepiente de su pecado, todo aquel que confía en la persona de nuestro Señor Jesucristo, como su Salvador, como su único y suficiente Salvador, como Señor de su vida, tiene algo mejor que esperar ante la realidad de la muerte. Y esta realidad es nada menos que la resurrección. Esa es una esperanza verdadera, la única esperanza que existe realmente para el cristiano, para aquel que confía en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, tanto en aquel tiempo cuando el apóstol Pablo vivía, cuando el apóstol Pablo anduvo predicando la palabra de Dios en diferentes lugares, muchas personas no creían en la resurrección, muchas personas decían que no era cierto que había resurrección. Sin embargo, el apóstol Pablo nos menciona aquí en el versículo que leímos hace rato, dice que Cristo ha resucitado de los muertos y son las primicias de los que durmieron. Primicia de los que durmieron es hecho Él. Es decir, es Él el primero que resucitó de los muertos. Ahorita vamos a ver lo que significa esta palabra, primicias. La resurrección de Jesús es importante. El apóstol Pablo hace mención a ella 53 veces en sus diferentes cartas que él escribió. El pasaje de la liturgia paulina para referirse a la resurrección de Cristo en 1 Corintios capítulo 15 habla exactamente acerca de todas estas cosas. El apóstol Pablo presenta una defensa acerca de este evento, el más importante de la historia de la humanidad. Muchos, como les dije hace rato, muchas personas, muchos eruditos, muchos estudiosos han tratado de negar que Jesús vivió, pero han quedado avergonzados ante la inefutable evidencia histórica que confirma que realmente Cristo vivió y murió en la cruz del Calvario. Muchos también, no logrando negar la vida y muerte de Jesús, han presentado teorías para negar su resurrección, para negar la tumba vacía. Hay algunos que afirman que Cristo no murió realmente en la cruz. Unos sugieren que hubo personas que tomaron el cuerpo de Jesús para deshacerse de él. Otros piensan que quienes visitaron la tumba de nuestro Señor Jesucristo se equivocaron y fueron a otra tumba. Sin embargo, algunos creen que realmente nadie constató que era la tumba de nuestro Señor Jesucristo y que estaba vacía. Mientras que otro grupo de personas alega que nadie vio a Jesús después de haber resucitado, sino que ellos dicen que fueron meramente alucinaciones. Pero ¿cómo nosotros, hermanos, debemos de tomar estas cosas cuando nos topamos con personas que piensan estas cosas, que hablan de esa manera? ¿Cómo debemos de responder a estas historias? El mismo apóstol Pablo, como les comentaba, desde ese tiempo había muchas personas que negaban la resurrección de Cristo, que decían que no había resurrección de muertos. En Primera de Corintios, el apóstol Pablo, en esta carta que él mandó a los Corintios, en el capítulo 15, de los versículos del 1 al 11, Pablo usa diferentes cosas con las cuales se pueden constatar para corroborar este hecho histórico. Lo primero que se debe de hacer, hermanos, es que hay testigos fidedignos de los cuales, como dice el apóstol Pablo en diferentes versículos que aquí vienen en los versículos del 1 al 11 de Primera de Corintios capítulo 15, ahí dice en algunos versículos que Pablo niega, dice ahí que en resumen Pablo niega la resurrección de Cristo, debe de tener una conversación con los testigos oculares que vieron al Cristo resucitado. Y en esta carta que el apóstol Pablo dice, todavía muchos de ellos viven. Cuando el apóstol Pablo escribió esto,
muchos testigos de los que vieron a nuestro Señor Jesucristo resucitado aún vivían. Cuando Pablo escribió esta carta a los Corintios, muchos todavía estaban vivos, así que no era difícil, hermanos, verificar la evidencia histórica disponible. ¿Por qué? Porque había personas que fueron testigos oculares de este hecho histórico que marcó a la humanidad. En Primera de Corintios, capítulo 12, del 12 al 19, podemos ver allí algunas cosas que el apóstol Pablo dice: si realmente no hubiera resucitado Jesucristo, si realmente Jesucristo nada más hubiera muerto y no hubiera logrado resucitar, dice, hipotéticamente Pablo dice, lo que hubiera sucedido, lo que fuera de nosotros como cristianos. Su intención es hablar de las consecuencias aquí en estos versículos de que si realmente Jesucristo no hubiera resucitado, de que si esto fuera una mentira, el resultado sería el siguiente, de acuerdo a los versículos en el capítulo 15, versículos 14, dice ahí claramente en este versículo: y si Cristo no resucitó, primeramente dice aquí, vana es entonces nuestra predicación, pero también vana es nuestra fe, y somos hallados testigos falsos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, el cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Esto es lo que sucedería, hermanos, si realmente la resurrección de Cristo fuera una mentira. En este versículo que aquí acabamos de leer podemos ver eso, que nosotros, el resultado sería que esta predicación, estas palabras que hoy en día nosotros hablamos a las personas, sería completamente vana. Nuestra fe, nuestra creencia, nuestra mirada, nuestra esperanza de la cual ahorita estamos hablando, sería completamente vano. Seríamos hallados falsos testigos de Dios, de acuerdo al versículo 14 y 17a. Y en el versículo 15 también ahí nos dice, hermanos, que aún estaríamos muertos en nuestros delitos y pecados. ¿Por qué? Porque Jesús realmente no hubiera resucitado. Ahí marca claramente que en el versículo 17 dice: y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Sin embargo, nosotros creemos, hermanos, que Cristo pagó todos nuestros pecados en la cruz del Calvario. Entonces, esos serían los resultados si hubiera sido una mentira de que Cristo hubiera resucitado. Aún estaríamos muertos en nuestros pecados. Los que durmieron en Cristo ya hubieran perecido, como lo dice en el versículo 18. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Y lo que quiere aquí decir de que perecieron es que hasta ahí terminaron, hasta ahí quedaron, y nada de lo que la predicación se dice sería cierto. Y seríamos hallados, de acuerdo al versículo 19, dice ese versículo: si en esta vida solamente esperamos en Cristo, si no hubiera resucitado, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Si Jesús no hubiera resucitado, hermanos, estaríamos acabados. Si Jesús no hubiera resucitado, el cristianismo estaría muerto. Nuestra fe sería vana. Nuestra esperanza, la esperanza del cristiano, en nada estaría también en nada, sería vana, seríamos dignos de conmiseración, como hemos leído en estos versículos. Pero, hermanos, las buenas noticias, como lo que significa la palabra evangelio, es de que realmente Cristo sí resucitó. Porque si Jesús estuviera muerto, como les comenté hace rato, el cristianismo estaría muerto. Nosotros realmente, hermanos, estaríamos muertos, pero Jesús, hermanos, está vivo. Así que el cristianismo está vivo y tú también estás vivo. Tú tienes vida eterna en Él. Por eso, hermanos, constantemente debemos estar convencidos de que Cristo realmente resucitó. Esa es nuestra esperanza. Por eso el apóstol Pablo en este versículo, en el versículo 20, Pablo declara con voz de triunfo, y así nosotros también, hermanos, como hijos de Dios, como cristianos, debemos de declarar con voz de triunfo esta palabra que el apóstol Pablo dice en el versículo 20: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Hermano, eso es lo que nosotros debemos de creer. ¿Lo crees realmente tú? ¿Estás convencido de esta palabra que
el apóstol Pablo aquí nos está mencionando en Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 20. ¿Estás realmente convencido de lo que aquí el apóstol Pablo dice? Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Pablo lo declara con voz de triunfo. No lo declara de una manera derrotada, de una manera en la que diga, no tengo esperanza en nada, sino que él lo declara con una voz de triunfo, porque cree realmente que Cristo resucitó de entre los muertos. A él se le apareció cuando iba en el camino a Damasco. Él sabe perfectamente de que realmente Cristo resucitó. Él es uno de los personajes a lo cual Cristo se le presentó en un momento dado. Tal vez a nosotros, hermanos, no nos ha sucedido a nosotros eso, pero nosotros creemos por fe. Nosotros creemos que realmente Cristo vivió y murió aquí sobre la tierra, anduvo aquí sobre la tierra en un momento dado, y que murió por tus pecados, que pagó todos nuestros pecados, pagó por tu pecado, pagó por el mío, y que ahora, hermanos, somos más que vencedores en Cristo Jesús. Cristo vino aquí a la tierra por ti, sufrió por ti, murió por ti, se enfrentó a la muerte por ti y la venció por ti. Entonces, ahora, hermanos, nosotros tenemos esa seguridad de que nosotros somos más que vencedores. La muerte física nos va a llegar a todos, pero la muerte espiritual ya no nos puede tocar a nosotros si hemos creído en la persona de nuestro Señor Jesucristo como nuestro Salvador. Pablo lo declara claramente en este versículo: más ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. En algún momento nosotros vamos a dormir, hermanos, ese sueño pasajero por el cual todos vamos a pasar cuando muramos físicamente. Vamos a dormir, como lo dice aquí, pero Jesucristo, nuestro Cristo, nuestro Salvador, ha resucitado de los muertos, y Él es las primicias de los que creen en Él, de los que creemos en Él. Y hermanos, la palabra primicia, el israelita en ese tiempo, el judío en ese tiempo, entendía perfectamente lo que significaba esta palabra de primicias. La palabra primicias, hermanos, significa primeros frutos. Los israelitas sembraban sus tierras, trabajaban sus tierras, las sembraban y esperaban con ansias los primeros frutos. Esto es lo que significa primicias, los primeros frutos. Y esta es una palabra que hacía referencia, como les decía, a los primeros frutos que se obtenían al comienzo de la cosecha. Los israelitas se presentaban en el templo cuando cosechaban los primeros frutos, llevaban sus primicias al templo para traer la ofrenda que como se le llama aquí las primicias, lo cual garantizaba a ellos, al pueblo, que el resto de la cosecha vendría. Es una garantía, era una garantía para el pueblo judío, para el pueblo de Dios, que cuando ellos presentaban sus primicias en el templo, era una garantía de que el resto de la cosecha era segura, de que iba a venir, de que no iban a perder ellos la cosecha, sino que estaban completamente seguros de que iban a obtener la cosecha después, de que iban a cosechar realmente todo aquello que ellos sembraron, de que Dios les iba a dar la bendición de cosechar todos los frutos después de que ellos llevaban sus primicias al templo como ofrendas a nuestro Dios Todopoderoso. Cristo, hermanos, como leímos aquí en el versículo 20, dice: Cristo, primicias de los que durmieron es hecho. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Cristo es las primicias, hermanos. Y así como al pueblo judío, cuando ellos llevaban sus primicias, sus primeros frutos al templo, los presentaban delante de Dios como ofrenda, ahora Cristo se ha presentado como ofrenda grata delante del Todopoderoso. Y él es las primicias de los que han dormido en Él. Cuando nosotros muramos, hermanos, vamos a dormir en Él, porque hemos creído en Él, hemos creído que Él es nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro único y suficiente Salvador. Mientras algunos ponen su esperanza en el avance de la ciencia y en la crónica, hermanos, nosotros debemos de tener puesta nuestra esperanza
en Jesucristo, porque Él es las primicias, porque Él murió y resucitó al tercer día, se levantó de la muerte victorioso, saliendo de la tumba para no ver más muerte nunca más. Su resurrección, hermanos, como les comentaba, es la garantía que habrá una cosecha después. Pablo lo tomaba, por eso en ese versículo dice, lo proclamaba victoriosamente, de que Él es la primicia de los que durmieron en Él. Viene un día en que todo el pueblo de Dios será resucitado para vida y entrará en el reino de Dios. Hermano, ¿crees tú esto? ¿Tienes la esperanza en que algún día tú y todos los que han creído de tu familia, todos aquellos que tú conoces, todos los de la familia de San Pablo, van a resucitar en el día postrero, como lo está diciendo aquí, como lo está diciendo el apóstol Pablo? Para Pablo, la resurrección de Cristo, hermanos, representó el comienzo de algo muy grande. No es cualquier cosa el que Jesucristo haya resucitado, el que Jesucristo haya vencido la muerte. Su resurrección, su forma de vencer la muerte, hermanos, solamente es el punto de partida de la resurrección de los redimidos, de aquellos que confían en Cristo, de aquellos que creen en Él, que lo han recibido como su Señor y como su Salvador. Cuando Cristo se levantó de los muertos, Él garantizó el resto de la cosecha. Es decir, tú que has creído en Cristo, tú que tienes a Jesucristo como tu Señor y como tu Salvador, está garantizado de que vas a resucitar en el día postrero, porque es una garantía, porque Cristo son las primicias de los que vamos a dormir en Él. Así como los judíos llevaban sus primicias al templo y era una garantía de que ellos iban a obtener el resto de la cosecha, es de la misma manera que Cristo nos está garantizando a ti y a mí que va a haber una cosecha después. De todos aquellos que hemos creído en Él, en Jesucristo, un día todos los que han puesto su fe en Él, tendremos cuerpos glorificados y seremos como Él, hermanos. ¿En dónde está puesta tu esperanza? Muchos, como les decía, muchos ponen su esperanza en el avance de la tecnología, muchos ponen su esperanza en su dinero, muchos ponen su esperanza en la fama, en cosas vanas, que el ser humano a veces pone su esperanza en su trabajo, no sé, en diferentes cosas que ponen, el ser humano puede poner su esperanza. Como les decía, muchos ponen la esperanza en la ciencia y en la criónica, lo que les leí al principio de cuando íbamos iniciando. Pero ¿dónde está tu esperanza ante el dolor, ante la adversidad, ante la enfermedad, ante la traición de tus amigos, ante la traición de tu pareja, de tu esposo, de tu esposa, ante la pérdida del empleo? Porque ahorita en estos tiempos muchos han perdido sus empleos, han perdido sus trabajos. Pero ¿dónde está puesta tu esperanza en todo esto, en estos momentos, en momentos de sufrimiento y de enfermedad? Y aún, hermanos, ante la misma muerte. El versículo 20, de la cual leímos al principio, dice el apóstol Pablo y lo declara poderosamente: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. ¿Dónde está tu esperanza? Aún en la muerte, hermano, querido hermano. Tú puedes poner tu esperanza en Jesucristo, en el Salvador del mundo, quien sufrió, como les comentaba hace rato, se enfrentó a la muerte y la venció por ti y por mí y por todos aquellos que han creído en Él. Sufrió por cada uno de nosotros, la enfrentó la muerte en su momento dado, pero la venció, salió victorioso. Y tú y yo somos victoriosos en el nombre de Cristo. Si estás en Cristo, si crees en Él, serás resucitado, al igual como Él fue resucitado. Recibirás un cuerpo nuevo que no va a experimentar más dolor, ni enfermedad, ni sufrimiento, ni pecado, ni muerte. ¿Por qué? Porque va a ser un cuerpo glorificado. Habitarás con Cristo y con todo el pueblo de Dios por la eternidad. Todo la familia de San Pablo, si hemos creído en Él, hermanos, vamos a resucitar en el día postrero.
Vamos a estar con Él todos unidos nuevamente, alabándole, bendiciéndole, glorificándole, porque Él es el que merece toda la honra y toda la gloria. Queridos hermanos, nuestra esperanza debe estar solamente puesta en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Nuestra oración y mi oración es que esta esperanza anime nuestros corazones y levante nuestro rostro hacia el cielo, donde está Cristo sentado a la diestra del Todopoderoso, donde ahí reina y está intercediendo por ti y por mí, porque nosotros, hermanos, somos corruptos, somos pecadores, fallamos constantemente a la palabra de nuestro Dios, no obedecemos la palabra de Dios conforme a sus mandamientos, conforme a su palabra, pero en Cristo, hermanos, Dios nos ve obedientes delante de Él, nos ve justos, nos ve santificados por medio de Jesucristo, nos ve limpios de todo pecado, hermanos. Gracias sean dadas a nuestro Señor Jesucristo porque Él venció la muerte y resucitó con poder. Y nos ha dado esa victoria, nos la ha otorgado a nosotros, hermanos, con el solo hecho de creer en Él, de confiar en Él. En Romanos 13:11, hermanos, vamos a leer ese versículo para terminar. Ahí nos dice algo, también el mismo apóstol Pablo escribe esta carta para todo cristiano. Romanos 13:11 dice de la siguiente manera: y esto, conociendo el tiempo que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. No sé cuánto tiempo tengas tú que hayas creído, hermano, en Jesucristo, en Dios. No sé cuánto tiempo tengas tú en que aceptaste a Jesucristo como tu Señor y como tu Salvador, pero aquí el apóstol Pablo nos está instando a que nos levantemos de ese sueño del cual muchos estamos aletargados, muchos cristianos estamos somnolientos. Dice el apóstol Pablo, nos dice: es hora de que te levantes, es hora de que conozcas el tiempo del cual ahorita estás viviendo. Y lo sabemos, hermanos, por medio de la palabra, que este tiempo casi está acercando más. Y lo dice aquí en esta palabra el apóstol Pablo, dice: porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Cuando creíste tú, ya está más cerca. Así es que te debes de levantar de ese sueño y debes de conocer el tiempo, debes de estar preparándote para la venida de nuestro Señor Jesucristo, porque el tiempo está cerca. No se nos olvide, hermanos, que nuestra esperanza debe estar solamente en Jesucristo, quien vivió y murió por ti y sufrió la muerte, pero la venció. Al tercer día se resucitó, se levantó con poder, venciendo la muerte, y lo ha hecho por ti y por mí. Ahora nosotros, hermanos, ya no nos vamos a enfrentar a la muerte espiritual. Tal vez muramos, o tal vez cuando nuestro Señor Jesucristo venga estemos vivos, no sabemos. Pero la muerte espiritual ya no la vamos a sufrir nosotros, hermanos. Esa es una seguridad, porque Cristo es las primicias de los que han dormido en Él y de los que vamos a dormir en Él. Qué gran esperanza tienes en Jesús. Así como Él resucitó, resucitarás para vivir eternamente con Él. Confía plenamente en Él, que Él es fiel en cumplir su palabra. Él te sostendrá hasta el final y llevarte a la gloria. Hermanos, esa es la esperanza de todo cristiano. Esa es la esperanza que tú debes de tener. No importa, hermanos, que ahorita estés sufriendo de enfermedad. Ahorita muchas personas están perdiendo la vida por esta enfermedad que está en nuestro país, en este mundo. Pero Cristo ya venció la muerte, hermanos, y esa es la esperanza que todo cristiano debe de tener. La muerte no nos puede separar de nuestro Dios. Como lo dice también en Romanos, hermanos, nada ni nada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús. Así se manifestaba el amor de Dios en cada uno de nosotros por medio de Cristo Jesús, que aún siendo nosotros pecadores, hermanos, Cristo murió por ti y por mí. Pero que ahora, hermanos, Él nos va a dar vida eterna, porque ahora somos de Él, porque somos comprados por Él, porque Él pagó con su sangre preciosa por ti y por cada uno de nosotros, hermanos. Tu esperanza y la mía
debe de estar puesta en Él solamente, en nadie más. Ante cualquier circunstancia, hermanos, que tengamos, problemas, dificultades, enfermedades, que es cierto que duele, pero nuestra esperanza debe estar solamente en Él. Que el Señor nos bendiga y que estemos siempre dispuestos, hermanos, a obedecer su palabra, a confiar en Él en todo momento, hermanos. Vamos a tener la oración para, para terminar esta meditación, pero antes de tener la oración por la cual hemos estado orando, por las peticiones, diferentes peticiones que se han estado pidiendo, hermanos, vamos a cantar nuevamente este coro que cantamos al principio, el cual se titula Porque Él vive, hermanos, porque realmente Él vive y nosotros viviremos porque hermanos, Él vive, Él resucitó con poder, Él venció la muerte con poder y nosotros, hermanos, también somos victoriosos por medio de Jesucristo, hermanos. La muerte no nos puede vencer a nosotros, no nos puede hacer nada. La muerte espiritual, nada nos puede hacer, hermanos. Vamos a entonar ese coro que se titula Porque Él vive y después tendremos la oración. Dios nos envió a su Hijo Cristo, Él es salud, paz y perdón, vivió y murió por mis pecados. Vacía está la tumba porque Él triunfó, porque vive, puedo vivir mañana, porque vive, no hay temor. Porque yo sé que en sus manos tiene el futuro y la vida vale la pena de vivir. Grato es tener a un tierno niño, tocar su piel, gozo nos da, pero es mejor la dulce calma que Cristo el Rey nos puede dar, pues vivo está, porque vive, puedo vivir mañana, porque vive, no hay temor. Porque yo sé que en sus manos tiene el futuro y la vida vale la pena de vivir. Yo sé que un día el río cruzaré con el dolor, batallaré y al ver la vida
triunfando invicta, veré gloriosas luces y veré al Rey, porque vive, puedo vivir mañana, porque vive. No hay temor, porque yo sé que en sus manos tiene el futuro y la vida vale la pena de vivir. Y la vida vale la pena de vivir. Vamos a orar, hermanos, en la oración por las diferentes peticiones que se han estado orando durante la semana. Ya sabemos, hermanos, cuáles son, pero vamos a continuar orando por ellas, hermanos, a seguirlas poniendo en las manos de Dios. Vamos a orar, hermanos. Bendito Padre Celestial, te alabamos y te glorificamos, Señor. Tú eres el Dios Todopoderoso, el Dios que todo lo puede, Padre bendito. Aquel que hizo los cielos y la tierra, aquel que nos formó a nosotros. Padre, te alabamos y te bendecimos, Señor, porque solamente tú mereces, Señor, ser alabado. Solamente tú mereces ser glorificado, Señor, porque tú eres digno, Señor, de toda alabanza. Derrama, Señor, de tu gracia, Señor, de tu bendición, Padre Santo, sobre tu pueblo, Padre bendito. Bendice, Señor, aquellos que están trabajando, Señor, en las diferentes áreas, Señor, de la salud, Padre Santo, a los doctores, a las enfermeras, a los afanadores, Padre Santo, a todos ellos, Señor, que están luchando, Señor, contra esta pandemia, Padre Santo. Dale, Señor, luz y sabiduría, Padre bendito, al secretario de Salud, Padre Santo, a todos ellos, Padre Santo, en las diferentes entidades, Señor, de este país, Padre bendito, para que hagan sus planes conforme a tu voluntad, Padre Santo. Bendíceles, Señor. Sé tú con ellos, Padre Santo. Sé con el presidente de México, Señor. Sé con los gobernantes. Sé con todas las diferentes autoridades, Padre eterno, que buscan, Señor, tu rostro, Padre bendito. Dales luz y sabiduría, Señor, en todo momento, Señor, para alabarte y bendecirte solamente a ti, Padre mío. Cambia, Señor, los corazones de las gentes, Padre mío, para que busquen tu rostro, Padre eterno. Sé tú con ellos, Señor. Bendice, Señor, a tu pueblo en donde quiera que se encuentre disperso, Padre bendito. A la familia de San Pablo, mi Dios. A aquellos que están enfermos, Señor. A nuestros familiares, Padre Santo. Ten misericordia de ellos, Padre bendito. Glorifícate tú, Señor, en medio de tu pueblo, Señor, para que te alabemos, te glorifiquemos, Señor, para que ensalcemos tu santo y bendito nombre, mi Dios, en todo momento, Padre eterno, sea cual fuere tu voluntad, Padre Santo. Permite que te podamos alabar, que te podamos glorificar, Señor, que podamos gozarnos, Señor, en tu palabra, Señor, que podamos gozarnos, Señor, en tu voluntad, Padre mío, aunque a veces no podamos entender, Padre Santo. Sé con aquellos que perdieron sus trabajos, Señor. Sé con aquellos, Señor, que están padeciendo de hambre y necesidad, Padre Santo. Ayúdanos, Señor, a nosotros a ser bendición para ellos, Padre Santo, en lo que podamos, Padre bendito. Que tu nombre sea exaltado, que tu nombre sea glorificado, Padre Santo, por medio de nosotros, Padre eterno. Que tu pueblo, Señor, se levante, Señor, con poder, Padre bendito, como lo hizo el apóstol Pablo, Padre Santo, y podamos declarar con poder, Señor, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que dormiremos en él. Es hecho él, Padre bendito. Que nuestra esperanza esté en él, que toda nuestra mirada esté allá puesta, allá arriba, Señor, que levantemos, Señor, nuestros rostros, Señor, hacia ti, Padre bendito, con humildad, Padre bendito, con sencillez de corazón, Padre Santo, para que tú, Señor, tengas misericordia de nosotros, tengas misericordia de tu pueblo, Padre bendito. Ayúdanos, Señor,
a ser humildes, Señor. Transforma nuestra mente, nuestro corazón, Señor, conforme a tu voluntad, Padre Santo. Sé con tus siervos, Señor, que están predicando tu palabra, Señor, en estos tiempos difíciles, Padre Santo. Dales ánimo, Señor. Dales fortaleza, Señor. Dales sabiduría, Padre bendito, en todo momento, en toda circunstancia, Padre Santo, para que proclamen tu palabra con denuedo, como debe de ser, Padre Santo. Que tu Espíritu Santo se mueva con poder en medio de tu pueblo. Te lo pido, Señor. En el dulce y bendito nombre de tu Hijo amado Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Nos despedimos y mañana los esperamos nuevamente a las 7 de la tarde para el siguiente estudio, hermanos. Dios sea con ustedes.